Yo tenía algunas veces 10 sesiones en un día y las 10 sesiones parecían tan similares. Todo el mundo tenía una tía que sufría de un duelo de trauma porque fue abusada por un esposo que la maltrató, y también le ocurrió a la mamá, también a la abuela, también a mi paciente y también a la hija de mi paciente. Entonces, ese era como el historial familiar, el legado familiar, y en la próxima sesión teníamos otro legado. Entonces era como algo que en mi vida profesional y también en mi vida personal yo no podía escapar. Y yo pensé, bueno, si hay algo que yo tengo que hacer para mi comunidad y para mi familia, es enfocarme en este tema. Esto es 5 Preguntas. ¿Qué tal? Soy María Elena Salinas, gracias por acompañarnos. El episodio de hoy aborda un tema que a muchos nos incomoda, que tiene que ver con emociones, cultura y crianza. Me refiero al trauma generacional. Es como a veces cargamos con un peso que no nos pertenece, pero que afecta la manera en que vivimos nuestras vidas. Eso es inevitable. Resulta que hay formas de superarlo y hay formas de romper ciclos que nos impiden ser nuestra mejor versión. Para hablarnos de este tema está con nosotros la doctora Mariel Buqué. Ella es dominicana, de Quisqueya la Bella, y tiene un doctorado en psicología de la Universidad Columbia. Fue becaria en el área de salud mental holística en el hospital de la misma universidad. La necesidad de entender y mejorar su propia historia y convertir el dolor en fortaleza llevó a la doctora Buqué a escribir el libro Esta herida no me pertenece, rompe el ciclo del trauma generacional de una vez y por todas. Gracias, doctora Buqué. Ay, muchas gracias por tenerme. Es un honor poder estar en conversación contigo, María Elena. Un placer. Desde hace mucho yo quería hablar de este tema porque sí creo que le damos ciertas cosas que afectan la manera en que vivimos nuestras vidas, ¿no? Y que a veces no entendemos por qué soy así, por qué pienso así, por qué actúo así. Pregunta 1. Vamos a empezar que me explique usted qué es el trauma generacional o intergeneracional, o hay una diferencia en esas dos. Bueno, son las mismas cosas. El trauma generacional es el único tipo de trauma o de trastorno emocional que se transfiere de pariente a niño o niña y ocurre de una forma biológica y psicológica. Cual quiere decir que si un pariente ha sufrido un trastorno emocional por un promedio de un largo tiempo, digamos que ha sufrido un estrés o un trauma por un tiempo prolongado, 1 mes, 6 meses, años, que es posible que ese trauma sea programado dentro de sus genes, y al tener a sus hijos, esos mensajes genéticos se han programado entonces en los cuerpos y los genes de sus hijos. Ya cuando sus hijos entonces estén más mayores y tengan sus propias vidas, sus relaciones, cosas le ocurran dentro de la vida, es posible que al tener esa, como la llamamos, la vulnerabilidad al estrés o el trauma, que es biológica, que pueda surgir entonces más fácilmente un complejo o un trastorno emocional que puede ser depresión, ansiedad o trauma, porque ya tiene ese legado dentro de sus genes. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esos traumas que se heredan? Bueno, los traumas que las personas pueden tener son muchos traumas, ¿verdad? Como estamos viendo, pueden ser, bueno, dentro de la comunidad latina, traumas generacionales que son parte de el historial migratorio. Puede ser que una persona haya sufrido violencia doméstica y ese es el trauma que esa persona carga.
Puede ser que una persona haya sufrido que un pariente se le haya muerto, un pariente a lo mejor él le haya maltratado. Pueden ser muchas cosas que no han ocurrido en la vida, pero lo que sí es igual es como la mente y el cuerpo programa ese trastorno que es en un aspecto de mental, pero también un aspecto físico, porque la persona no solamente siente la emoción del trauma, el trauma también hace que la persona lo sienta en una forma física y que el cuerpo también se canse en una forma bien profunda. Pregunta 2. ¿Y cómo se manifiesta? O sea, ¿cómo podemos saber si estamos cargando con un trauma que no nos pertenece? Porque, como dice su libro, ¿no? Esta herida no me pertenece. Y a veces no nos damos cuenta de que lo que nos está ocurriendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, de la manera en que nosotros nos comportamos ante una situación o con otras personas, no nos pertenece. O sea, es algo que heredamos. ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos saber? Bueno, parte de cómo nosotros empezamos a entender qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestras vidas y cómo se conecta a las vidas de nuestros familiares y nuestras comunidades es empezando a tener conversaciones, Claro. porque dentro de nuestras comunidades hemos mantenido muchísimos secretos y también no hemos podido reducir el estigma de la salud mental, por lo menos a un nivel que nos pueda dar paso para nosotros entonces poder tener conversaciones honestas sobre lo que nos está pasando. Ya cuando nosotros hagamos paso para poder tener conversaciones con las personas que queremos, nuestros familiares o nuestras amistades en nuestra comunidad, entonces poder tener un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo dentro de nuestras vidas que no están entonces causando tanto dolor. Le voy a preguntar qué papel juegan precisamente los secretos familiares en crear ese trauma. Y mientras usted lo está describiendo, yo estoy pensando en mi propia vida, ¿no? Yo hace mucho escribí un libro que se llamaba, bueno, que se sigue llamando, Yo soy la hija de mi padre, una vida sin secretos. ¿Por qué? Porque después de que mi padre murió, yo me enteré que él había sido sacerdote católico. Ahora, yo no sé hasta qué punto eso me causó un trauma, pero sí recuerdo haber sentido de que resentido hasta cierto punto de que él no haya tenido esa conversación con nosotros, que no nos haya dicho, que no nos haya contado de que había sido sacerdote. Y a veces pienso cómo nuestra vida hubiera sido diferente si lo hubiéramos sabido, porque hubiéramos tenido una mejor relación con el lado de su familia, porque Ujú. nosotros no conocíamos al lado de la familia de mi papá. Y yo siempre crecí pensando en que era como las novelas, que mi papá era de una familia de bien en la Ciudad de México y se casó con una chica humilde, así como en las novelas, María la del Barrio. Mm. Em, y, y yo pensé que por eso nos rechazaba la familia de mi padre y no pudimos establecer una relación con ella. Entonces, creo que fue por un secreto. Y digo, hay que respetarle, él tuvo sus motivos por mantener ese secreto. Pero ¿qué le dice usted a estas familias que mantienen secretos? Porque yo creo que absolutamente todas las familias tienen algún secreto, o de un padre, de un abuelo, de un tío, de un primo o algo que pasó, ¿no? ¿Cómo deben de llevarse a cabo esas conversaciones? Porque para los padres, para esa antigua generación, es más difícil abrirse. ¿Cae la responsabilidad sobre el hijo o cae la responsabilidad sobre los adultos, los mayores? Bueno, lo importante de entender es que cualquier persona, no importa la edad, tiene la oportunidad de poder hablar sobre lo que ha cargado dentro de su corazón y dejar de cargar ese peso que han cargado por tantos años. El paciente que yo tuve, fue el más mayor de edad, vino hacia mí con 84 años. Y eso me dio a mí a entender que no importa la edad, algunas personas sí sienten la motivación de poder
eh, cancelar los secretos familiares y empezar de nuevo, pueden hacerlo. Obviamente necesitamos las herramientas. Por eso fue que yo escribí este libro, en parte, ¿verdad? Porque quería que nuestras familias tuvieran herramientas y Claro. alguna vía que pudieran tomar para entender cómo empezar a tener la conversación que para algunas familias va a ser la conversación más dura y fuerte Claro. que van a tener en su vida entera. Pregunta 3. Yo quisiera saber cómo fue que decidiste enfocarte en este tema y convertirlo en tu profesión. ¿Tú lo viviste en carne propia? Lo viví. Porque uno no, me imagino que de niña no dijiste quiero ser una psicóloga especializada en traumas generacionales, ¿no? ¿En qué momento dices, esa es una profesión que creo que es para mí? ¿Lo viviste tú en carne propia, ese trauma generacional? Sí, lo viví. Bueno, psicología es mi segunda profesión. Yo no creo que hay muchos niños dominicanos o latinos que saben mucho de la psicología, especialmente en mi generación o otras generaciones de más atrás, que entienden la salud mental y saben que esta es una profesión que podemos elegir. Yo quería ser periodista, por eso me encanta tu trabajo y lo bello que Gracias. presentas, pero yo quería ser periodista y fui a la universidad primeramente para eso. Pero torné hacia la psicología porque yo misma entré a la terapia. Y yo vi que dentro de mi propia vida también había ese trauma generacional. El trauma generacional dentro de mi familia se trataba mucho de la pobreza, se trataba también de secretos familiares, muchas de las cosas que también son bien comunes dentro de las familias latinas. Entonces, cuando yo entré ya a mi profesión y fui terapeuta y es terapeuta dentro de una comunidad latina dando terapia solamente en el habla hispana, yo vi que todas las personas con las cuales yo me estaba sentando haciendo terapia tenían el mismo historial que Wow. yo, ¿Qué era? el mismo historial. Y yo tenía algunas veces 10 sesiones en un día y las 10 sesiones parecían tan similares. Todo el mundo tenía una tía que sufría de un duelo de trauma porque fue abusada por un esposo que la maltrató y también le ocurrió a la mamá, también a la abuela, también a mi paciente y también a la hija de mi paciente. Entonces, Wow. ese era como el historial familiar, el legado familiar y en la próxima sesión teníamos otro legado. Entonces era como algo que en mi vida profesional y también en mi vida personal yo no podía escapar. Y yo pensé, bueno, si hay algo que yo tengo que hacer para mi comunidad y para mi familia es enfocarme en este tema. Wow. O sea, no habían roto el ciclo. Es increíble cómo ves que una abuela, una madre, una hija y la nieta, todas sufren de lo mismo y no lo pidieron, no pidieron ser así. Y yo veo cómo eso puede ocurrir en una familia, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal con una comunidad? O sea, todo un pueblo puede ser afectado por su historia. Vemos, por ejemplo, el pueblo cubanoamericano, que yo no soy cubana, pero vivo en Miami y tengo muchas amistades y me doy cuenta cómo los hijos y nietos de aquellos que vivieron en Cuba y que lo perdieron todo en Cuba porque llegó el comunismo, lo sufren aquí y lo manifiestan en todo, en su vida, en la comida, en su cultura, en su política también, Ujú, lo ujú. heredan en su política, porque cuando están votando en Estados Unidos están pensando en Cuba y no están pensando en Estados Unidos. Entonces están Mm. heredando un trauma que no les pertenece, Sí, ¿correcto? heredando un miedo. El trauma se manifiesta como un miedo de perderlo todo, como
lo perdieron sus familiares. Entonces, eso ocurre mucho dentro de las comunidades latinas que pudieron entonces migrar a otros lugares y empezar de nuevo. Y entonces, como que la vida siempre está programada en una forma en la cual tienen que preservar todo por si acaso lo pierden todo, porque Claro. hubo un tiempo en el cual esa fue la realidad. Wow. Así como un pueblo puede heredar un trauma, también puede heredar la fortaleza. Y le pregunto esto como ejemplo, ¿no? A las detenciones y deportaciones de inmigrantes que hemos estado viendo a lo largo del país y en particular en Los Ángeles hace un par de meses, cuando vimos que el pueblo se levanta a defender a los suyos, ¿no? Ujú. Ese espíritu de guerrero también se manifiesta, ¿no? Yo soy orgullosamente hija de inmigrantes y siento que es un superpoder. Entonces, si yo me siento así, yo creo que también estamos heredando eso, ¿no? Así como heredamos un trauma y esa pena y ese complejo de inferioridad, también podemos heredar esa fortaleza de los sacrificios de nuestros ancestros. Absolutamente. Y es algo que es evolucionario. Y lo bonito también de eso es que ahora la ciencia está en un lugar donde nos está dando a entender que la resiliencia generacional es algo que está programado dentro de nuestros genes también, a lo mismo que el trauma. Bueno, lo importante es entender qué está ocurriendo dentro de nosotros. Pregunta 4. Vamos a hablar de cómo el cuerpo recuerda el trauma. ¿Esos traumas heredados pueden llegar a causar enfermedades físicas? Sí, definitivamente. Bueno, el trauma generacional ha sido un trauma que hemos visto que puede causar algunas de las enfermedades que vemos muy frecuentemente dentro de nuestra comunidad, como la diabetes, como las enfermedades de inmunidad, como los cánceres, también enfermedades del corazón. Y por parte, eso se trata de cómo el sistema nervioso funciona cuando una persona está sufriendo bajo un trauma. El sistema nervioso no está funcionando como ha de funcionar normalmente porque está programado a sobrefuncionar más de lo debido y se cansa y al cansarse no puede entonces programarse para poder em, enfrentarse a las infecciones o ayudarnos a descansar mejor y todas esas cosas dentro de 5, 10, 20, 30 años se transfiere a ser un problema crónico físico que entonces podemos ver que se ve como una diabetes o hipertensión o un cáncer. Yo he escuchado, obviamente no soy doctora, ni psicóloga, ni doctora en medicina, pero sí he escuchado, y sí tengo un miembro de mi familia que se ha dado cuenta de que esa enfermedad o ese dolor físico en realidad es mental. Entonces, esos traumas emocionales que heredamos pueden también manifestarse en condiciones de salud mental como ansiedad o depresión. Y lo que pasa es que la ansiedad y la depresión, yo siento a veces, doctora, dígame si estoy correcta, que es dentro de la cultura latina, es un tabú. Am, Aún hay quienes creen que no existen, ¿no? Escuchamos bromas que dicen, estás deprimido, bueno, ponte a limpiar y se te quita, ¿no? Ujú. Es una broma, pero hay gente que lo hace, ¿no? O si es un hombre, le dicen eh, que es una debilidad, ponte machito, eso, ¿cómo es eso de estar deprimido? Pero la depresión es real y la ansiedad es real y es algo que nosotros heredamos sin darnos cuenta. Sí, definitivamente. Y si vemos a una persona que está deprimida bajo un CAT scan, podemos ver que esa persona se ve muy diferente a una persona que no está deprimida. Lo vemos en lo físico. Entonces,
Algunas veces con los trastornos que no se pueden ver, lo que nosotros tenemos que hacer para comprobar es poder enseñarles a las personas lo físico y como las formas en las cuales ellos pueden sufrir en lo físico cuando se trata de la salud mental. Especialmente con las personas latinas. Yo creo que algunas veces las personas que han venido hacia mí con los trastornos vienen hacia mí porque llegan a la emergencia y llegan con algún dolor o llegan con eh, eh, pensando que están teniendo como Un infarto o algo así. un infarto, un stroke, algo que es como físico y Ya. lo que está surgiendo es un pánico, un ataque Un ataque de de pánico, ansiedad. claro. Ujú. Y entonces lo que ocurre es que las personas latinas como la salud mental y cualquier conversación sobre la salud mental, como todavía es tan tabú como dices, no hemos tenido las conversaciones que tenemos que tener para entenderla mejor, para entonces entender que si nos duele el pecho, ese dolor a lo mejor es ese ataque de pánico o esa ansiedad o esa depresión y no necesariamente que nos estamos muriendo, que tenemos un infarto. Ya. Y es muy importante el poder entender esa distinción, porque dentro de nuestra comunidad lo que ocurre muy frecuentemente es que las personas ya cuando tienen problemas físicos y ya se ha acumulado la depresión y la ansiedad por tantas décadas que ahora tienen muchos problemas de cánceres y de diabetes y muchas cosas más, es cuando ellos entonces necesitan la ayuda o acuden la ayuda y algunas veces ya es muy tarde. Yo me imagino que esas conversaciones han de ser extremadamente difíciles tener, ¿no? Pero es necesario tenerlas porque hay que identificar y desafiar esas creencias que nos limitan y que nos transmitieron nuestros familiares, aunque vinieron de un lugar de amor. O sea, Ujú, no fue la intención de un abuelo pasarle a la mamá ese trauma y tampoco fue la intención de la madre pasarle ese trauma a su hijo y viceversa, ¿no? Am, Ocurre porque ocurre sin querer. Entonces, esas conversaciones, ¿cómo deben de ocurrir para que no exista ese resentimiento? Número uno, para que se reconozca que es, ¿no? Y número dos, para evitar ese resentimiento. ¿Por qué tú me hiciste esto? No, no te lo ujú, hice. ujú. Ocurrió porque ocurrió. Bueno, sí, lo primero es poder dar el entendimiento a las personas que el trauma generacional existe. Hay muchas personas que no entienden qué es el trauma generacional y es porque en esta generación tenemos podcasts, tenemos libros, tenemos terapia, tenemos muchas cosas, muchos recursos que nos dan a entender que el trauma generacional existe y nos dan también herramientas para poder lidiar con el trauma generacional. Eso es lo que yo llamo un privilegio generacional, un privilegio que no tenían las personas como mis padres, sus padres, las personas que vinieron antes de ellos. Y es importante nosotros poder entender eso y tener también compasión para las personas que vinieron antes de nosotros, que no tuvieron ese privilegio y también esa oportunidad de entender qué era lo que estaba ocurriendo dentro de ellos y tener también un espacio para poder entonces hablar sobre el dolor que sentían por dentro. Entonces, ese es el primer paso, tener ese entendimiento, hacer a otros entender qué es el trauma generacional y después entonces empezar la conversación. Primeramente por decir, esto es algo que yo aprendí sobre mí, que tengo este
trastorno, que mi ansiedad surge de esto. Y pienso que es posible que tú estés sufriendo de una manera similar. Ya. Si hablamos de esa perspectiva, podemos hablar de un punto de compasión y un punto de conexión. Antes de pasar a las soluciones, porque yo creo que ya es que todos queremos saber cómo evitar y cómo romper esas cadenas, ¿no? Romper ese Ujú, ciclo. Has mencionado que el trauma intergeneracional adormece la creatividad. ¿A qué te refieres? ujú. Bueno, es algo también que es biológico. Cuando el sistema nervioso está programado a siempre estar en un proceso de tratar de ver cuándo la próxima cosa va a surgir que va a causar un nuevo trauma, el sistema nervioso está bien ocupado, cual quiere decir que el cerebro no va a tener mucho espacio para la creatividad. No va a fluir mucha sangre dentro de las partes del cerebro que están programadas para la creatividad. Entonces es algo que es biológico y las personas que a lo mejor digamos que son niños y que están en su clase de arte y que no pueden enfocarse, o una persona que es un músico y no les salen las canciones, o una persona que quiere escribir un libro y no les sale el libro, hay una razón por eso, hay una razón biológica por la cual tienen ese bloqueo. Entonces es bien importante que la persona puedan entender cómo relajar su cuerpo para que entonces su sistema nervioso pueda programarse a esa nueva manera de ser relajado, y entonces su cerebro pueda programarse a ser más creativo y tener más espacio para esa creatividad. Bueno, vámonos a las soluciones. ¿Cómo se supera ese sentimiento de no pertenecer? ¿Cómo lo superaste tú en tus estudios? Bueno, yo entendí que ese era un mensaje que fue programado para tratar de mantener a personas como yo, personas emigrantes dominicanas, personas cuales casi nunca han estado en lugares como Columbia University, han estado programados esos mensajes para que nosotros no pudiéramos estar en esos lugares. Entonces yo entendí que yo internalicé ese mensaje, pero ese mensaje no me pertenecía. Como esa herida no me pertenecía a mí, ese mensaje no me pertenecía, y esa fue la manera en la cual yo pude eh, deshacerme de esa herida de impostor. Pero am, para mí, yo, especialmente los emigrantes, nosotros, muchos de nosotros pensamos que no pertenecemos. Pensamos que nosotros tenemos que siempre pedir permiso, que nosotros tenemos que como hacernos más chiquitos y invisibles para nosotros entonces poder pasar por los mismos pasos que los norteamericanos, y yo quisiera que nosotros soltáramos esos mensajes que no nos pertenecen. Em, es muy O nos importante que nos... despojemos de eso, ¿no? Es como un despojo, así como en Sí. la brujería, ¿no? Un despojo. Sí, exactamente. Bueno, y la manera en la cual nosotros podemos hacer eso empieza de nuevo con el entendimiento de que hay algo ahí, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos ese entendimiento, entonces no vamos a poder saber dónde navegar, ¿verdad? Claro, si no sabes si no reconoces el problema, es imposible tratar de solucionarlo. Pregunta 5. Yo como madre me gustaría saber cómo puedo romper el ciclo del trauma generacional para evitar que mis hijas y que nuestros hijos en general y futuras generaciones lo sufran también. No queremos que lo sufran. Ujú. Ahora, después de esta conversación contigo, perdón, yo voy a hablar con mis hijas a ver si yo les heredé algún trauma. Espero que no. Y porque son muy diferentes mis dos hijas.
completamente diferentes en su manera de ser, en su manera de pensar, en los gustos que tienen. Así es que yo voy a tener esa conversación con ellos para ver si hay algo que yo he hecho en mi pasado o que les he dicho que, que se convierte en una limitación para ellas. Ujú. ¿Cómo romper ese ciclo para decir hasta aquí? Bueno, especialmente para los padres, lo que yo he visto en mi trabajo y también en lo personal, que ha liberado a muchas familias y hasta la mía de mucha tensión generacional, es el reparo, es el poder hablar sobre lo que ha ocurrido de una forma abierta. Y lo que acabas de decir, bueno, mis padres a mí, hemos tenido esa conversación, mis padres con mi hermana y yo, y aunque han habido cosas que ellos han hecho que nos han causado dolor, el reparo, la conversación, el perdóname mi hija, no sabía que estaba haciendo eso, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Todo eso causa, es como el respirar por primera vez. Es una cosa que Wow. es tan preciosa y es una cosa que podemos hacer todos al empezar a tener estas conversaciones. Entonces, yo creo que algunas veces los padres piensan, bueno, ya hice lo que hice y ya todo está hecho, mis hijos ya son mayores y no, bueno, ya no hay reparo. Pero yo siempre digo, mientras estamos vivos hay una oportunidad. Entonces, si se pueden tener la conversación, entonces ese es el primer paso. Pero segundamente, es importante nosotros poder buscar algún lugar donde podemos hablar sobre nuestros sentimientos. Eh, yo sé que la terapia, bueno, no todo el mundo puede atender terapia, pero por lo menos hablar sobre los sentimientos con familiares, con amistades, con cualquier persona para que esos sentimientos entonces no se queden estancados en nuestros corazones y entonces se conviertan en problemas de corazón. Yo tengo mucha fe en la nueva generación, ¿no? En muchos aspectos, Ujú. pero en términos del trauma generacional, ¿consideras que esa nueva generación por sí sola está comenzando a romper esos ciclos? Porque, por ejemplo, yo siempre había dicho, yo quiero balance en mi vida y nunca lo lograba, ¿no? Y hoy en día la juventud está tomando muy en serio eso del balance en la vida. Yo a la edad de mis hijas ya yo pensaba nada más en trabajar y trabajar y trabajar y tenía que mantenerme. Y mis hijas, no es que no quieran trabajar, sí quieren trabajar, pero ellas dicen, lo que llaman work-life balance, ¿no? Sí quiero trabajar, pero también quiero tener una vida. Mientras Ujú, que mi generación era, ni siquiera pensaba en la vida, era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Entonces, esta nueva ujú. generación es diferente. Increíblemente diferente. Es, bueno, yo creo que esta generación es la generación de rompeciclos. Y sí, bueno, am, pienso que, no solamente que pienso, he visto, he oído, he trabajado con personas que son rompeciclos de esta próxima generación, que me han dicho que parte de la razón por la cual ellos buscan ese work-life balance o buscan poder sentarse a tomarse su cafecito en paz y no trabajar hasta no poder sentir su propio cuerpo, a lo mismo como lo hicieron sus padres y sus abuelos, es para poder hacerlo como una forma de honrar a las personas que no pudieron hacerlo en su familia. Y me has hablado de la importancia de la terapia, de la importancia de las conversaciones que debemos de tener entre familia, pero también abogas mucho por soluciones holísticas para superar traumas generacionales. Tienes una especialización médica en esto. Ujú. Para quienes no saben cuáles son esas soluciones o tratamientos holísticos. Bueno, lo holístico se trata también de uno poder programar dentro de su vida, y esto lo digo por decir dentro de todos sus días.
momentos en los cuales pueden también ayudar a su sistema nervioso a relajarse. Es algo que es muy importante porque estamos hablando de un trastorno emocional que como que se inculca dentro del sistema nervioso más que nada. Entonces es importante que si nosotros vamos también a poder buscar una solución que nos dure por años, ¿verdad? Que es importante ¿Haciendo que qué? nosotros también. ¿Haciendo qué? ¿Qué tipo? Danos unos ejemplos de cómo podemos tratar de superar los traumas holísticamente. Sí, una cosa que es muy fácil de hacer es simplemente respirar profundo. El respirar profundo es algo que todos podemos hacer porque si estamos vivos podemos respirar, ¿verdad? Entonces, respirar profundo ayuda inmediatamente al sistema nervioso a calmarse. Y si nosotros sentimos que alguien nos dice algo y queremos decir algo que nos va a llevar de nuevo a entrar a ese ciclo, lo que podemos hacer es respirar por 3 a 5 minutos y eso nos puede ayudar a relajarnos, no solamente a corto plazo, pero también nos ayuda a nuestro cuerpo a programarse a estar más saludable. Pero también cosas que nosotros hacemos dentro de nuestra comunidad es el baile, ¿verdad? Al bailar nosotros también podemos ayudar al sistema nervioso. Lo que yo hacía todos los días y también le daba como tarea a mis pacientes era 5 minutos cada mañana, pon tu favorito, la salsa o el reggaetón, lo que merengue. sea, no importa lo que sea, pero que sea algo que puedas bailar. Y por esos 5 minutos simplemente baila. Baila con tus hijos, baila con el perro, no importa, baila sola, no importa, pero baila. Y eso ayuda al sistema nervioso también a relajarse. Y esos 5 minutos repitiéndose puede ayudar al sistema nervioso entonces a programarse de por vida a ser diferente de cómo ha estado los últimos 40, 50, 60, 70 años. Pues qué bueno que me dice eso porque ahora que llegue a mi casa después de grabar este podcast me voy a poner a bailar un rato. Qué bien, Yo creo que voy a bailar a Baile Inolvidable de Bad Bunny o Nueva York, una de esas. Gracias, doctora. Nos está dando las herramientas para poder cambiar nuestras vidas. Nunca es demasiado tarde para reprogramarnos y para pues hacer una vida mejor, para que el resto de nuestras vidas sea mejor. Que a veces somos producto de nuestro pasado, pero que eso no tiene que determinar el resto de nuestro futuro y podemos romper esos ciclos. Le agradezco muchísimo, doctora Mariel Buqué de Quisqueya la Bella. Le agradezco el tiempo y gracias por motivarme a ir a bailar. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos. No se olviden de suscribirse en YouTube o en su plataforma favorita de podcast para no perderse ni un episodio. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, asistente editorial Natalie Villalona, coordinador de producción Nicolás Sosa, ingeniero de audio Martín Cruz, supervisor de producción y editor de video Mariano Payela, editora de guión y productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la coordinadora de estudio es Isi Gravano. La ejecutiva a cargo es Mónica Bueno. El productor ejecutivo es Pete Corona.